¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre la media o comúnmente conocida como promedio. Vamos a ver algunas cosas interesantes, ejercicios y algunas definiciones. Primero vamos a establecernos media versus promedio. Muchas personas, mucha gente tiene esta confusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces veamos aquí, ¿no? Cuando comienzas a estudiar matemáticas, probablemente te enseñaron que un promedio es una cantidad intermedia o un valor central de un conjunto de datos, ¿no? En este caso números, donde sumabas los números y los dividías para la cantidad de elementos, ¿no? Y listo, obtenías el promedio. Es así como conocimos primeramente su nombre, ¿no? Promedio. Por ejemplo, el promedio de 10, 8 y 18 es la suma de los tres valores dividido para el número de elementos, que son 3. Esto me da que el promedio es 12. Después comenzaste a estudiar estadística y de repente el promedio se llama media. Ya no se llama promedio. Bueno, la respuesta es que son sinónimos. Sin embargo, hay un detalle. Técnicamente la palabra media es una abreviatura de la media aritmética. En estadística existen múltiples tipos de media, y todas realizan diferentes cálculos en diferentes áreas de conocimiento, por ejemplo, finanzas, bioestadística, puede ser medicina, administración, marketing, agronomía. Entonces, existen diversos tipos de medias. La media geométrica, armónica, la media cortada. La más conocida es la media aritmética, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en otro video. Ahora, veamos un ejemplo, ¿no? Si el promedio de 20 números es 50, ¿sí? Vamos a manejarnos con promedio, ¿no? Como ya les dije, tanto media como promedio son sinónimos. Ya cuando profundizas en lo que es estadística, ya la conoces como media. Dice que si el promedio de 20 números es 50, ahora si agregamos 10 números cuyo promedio es 20, ¿cuál sería el promedio final? Es decir, tenemos un conjunto de datos que es 20, donde su promedio es 50, y tenemos otro conjunto de datos que son 10, donde el promedio es 20. Entonces dice que si a estos 20 le agregamos estos 10, ¿cuál sería el promedio final? Entonces, tenemos aquí, ¿no?, la fórmula donde la media o promedio es igual a la sumatoria de todos los valores o todos los números x y dividido para el total de elementos, que es n. Entonces, si el promedio de 20 números es 50, ¿no?, aquí tengo el promedio 1, tengo la sucesión de los elementos del primer conjunto de datos. En este caso le he puesto la letra A, ¿sí? Entonces tengo aquí los 20 números dividido para 20. Y esto me dice que es 50. Ya me está dando que el promedio es 50 de estos 20 números. Listo. Dice, ahora supongamos que agregamos 10 números cuyo promedio es 20. Es decir, tengo otro conjunto de datos cuyo promedio es 20 y de tamaño 10. Lo agrego a este conjunto de números. ¿Cuál sería el promedio final? Entonces, en el segundo conjunto de datos, que lo he denominado o le he agregado la letra B como una sucesión dividido para el número de datos, que sería 10, me dice que este conjunto de datos ahora su promedio es 20. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál sería el promedio final si yo uno estos dos conjuntos de datos? ¿Sí? Aquí tengo 20, acá tengo 10. Es decir, voy a tener 30 datos en total. ¿Cuál sería el promedio final? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es matemáticamente resolver estas dos ecuaciones en sí. Para yo deshacerme de este 20, estoy hablando del promedio 1, tengo que multiplicar a ambos lados de la ecuación para conservar el balance de la ecuación, y por propiedad de ecuaciones tengo que, si multiplico a la izquierda, tengo que multiplicar a la derecha para eliminar el 20. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí que la asociación de los datos a sub i es igual a 50 por 20. ¿No?
porque cuando multipliqué al lado izquierdo se simplificó el 20 con el 20 y aquí quedó 50 por 20, tal como está aquí. Entonces me queda esta sucesión igual a 1000, ¿sí? Ya vendría a ser una sucesión, estoy aquí. En el segundo conjunto de datos, más bien quiero deshacerme del 10. Multiplico ambos lados de la ecuación por 10 para guardar el equilibrio. Si multiplico la izquierda, multiplico la derecha. Si multiplico por 10, se elimina este 10 y aquí me va a quedar 20 por 10. Efectivamente, el promedio de 2 quedaría de esta manera, ¿no? La sucesión de sub i es igual a 20 por 10 y es igual a 200. Entonces tengo esta sucesión que es igual a 200. Esta sumatoria de estos 10 datos me da 200 y esta sumatoria de estos 20 datos me da 1000. Entonces, ¿para qué hice esto? Bueno, para calcular el promedio final, porque me dice que a estos 20 números le agrego estos 10 números, ¿sí? Pero cada uno de estos conjuntos de números tiene un promedio. Entonces lo que hice fue, de alguna manera, multiplicar y hacer algún artificio para poder encontrar de alguna manera su sumatoria. Entonces, con esta sucesión 1, que viene a ser este promedio y en sí ya sería una sucesión, y acá tengo la sucesión 2, sumo las dos sucesiones y me da estos valores, ¿sí? Entonces el promedio final sería la sucesión 1, cuya sumatoria es 1000, y la sucesión 2, cuya sumatoria es 200, dividido para el tamaño de muestra de la primera sucesión, que son 20 datos, y la sucesión 2, que es 10 datos. Entonces voy a tener aquí 1200 para 30. Simplifico este 0, me queda 120 para 3, que sería 40. Es decir, que con el primer conjunto de datos, donde su tamaño es 20 y su promedio es 50, le agrego estos 10 números cuyo promedio es 20, el promedio final de esa unión de datos o de números me da 40. Quiere decir que el promedio final, ¿sí?, de estos 30 números ahora es 40. ¿Sí? Ahora es 40. Entonces, es así como se puede realizar. Existen varias formas de poder realizar esto aquí, pero esta es una forma de las que me parece un poco más sencilla. Veamos otro ejemplo. Ahora, si tiene que el promedio de 40 números es 25, obviamente no conozco los números, no conozco cuáles son estos 40 números, solo me dice que su promedio es 25. ¿Y qué tal si eliminamos los números 60 y 66, que son dos de estos 40 números? Me pregunta, ¿cuál sería el promedio final de los que quedan? Es decir, si elimino el 60 y el 66, que son dos de estos números, ahora la muestra será 38, ¿verdad? Y me pregunta, ¿cuál sería el promedio final de los 38 números que quedan? Entonces, tenemos la fórmula, es la sumatoria de los xy dividido para el tamaño de la muestra. Entonces, me dice que el promedio de los 40 números es 25. Desconozco cuáles son estos 40 números, pero lo único que sé es esta información, que la sumatoria de estos 40 números es 25, es decir, el promedio. Su sumatoria dividido para la cantidad de datos, que es 40, es 25. Es decir, el promedio de estos 40 números es 25. Esa información me la da. Me dice, ¿y qué tal si eliminamos 60 y 66? Que son dos de estos 40 números que están aquí. Ok. Entonces, el primer paso sería despejarnos. Bueno, en este caso sería eliminar este 40 por principios o propiedades de la ecuación. Para que haya un balance, multiplico ambos lados de la ecuación para 40. Se simplificaría este 40, ¿sí?, con el 40 que multiplicaría aquí, y acá me quedaría 25 por 40. Entonces me quedaría, o resulta, en esta manera. Ahora, me dice, si eliminamos los números 60 y 66, que son dos de estos números, es decir, son dos de estos 40, ¿cómo lo elimino? Sería restar a ambos lados de la ecuación menos 60 y menos 66, porque se entiende que estos dos números son positivos. Es decir, de estos 40 números,
Dos de estos 40 números es el 60 y 66. Como son positivos, lo que hago es, para eliminarlos, porque me dice que si eliminamos estos dos números, lo que hago es restar. Si de resto del lado izquierdo, para eliminar 60 menos 60 se van a eliminar. Más 66 y menos 66 se van a eliminar. Pero para guardar el equilibrio en la ecuación, si resto al lado izquierdo, también tengo que restar al lado derecho. Es por eso que, de alguna manera, tengo que restar a ambos lados para guardar el equilibrio en la ecuación y obviamente por propiedades. Ahora ya me queda esta sucesión que me da esta igualdad, ¿no? 25 por 40.000 y menos 60 menos 66 me da menos 126. Es decir, ahora tengo esta sucesión de los 38 datos. ¿Por qué 38? Porque acabo de eliminar el 60 y el 66, que eran parte de estos 40. ¿Por qué se eliminaron? Porque al yo agregar estos dos números, menos 60 y menos 66, se iban a simplificar aquí. ¿Sí? Si yo resto el lado izquierdo, tengo que restar el lado derecho. Entonces se simplificaron. Y ya no tengo 40, sino 38. Del lado derecho, más bien, tengo esta aritmética que hacer, ¿no? Multiplico y resto, ¿no? 25 por 40.000 menos 126, me queda que la sumatoria de los 38 datos es 874. ¿Sí? Entonces ahora la muestra se reduce a 38. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el promedio final de los que quedan? Es decir, de los 38. Entonces el promedio es, bajo el concepto de promedio, que sería estos 38 dividido para 38, que es el número de elementos que quedan. Sería la sumatoria de los 38 sería 874 dividido para los 38 datos, resultando en 23. Es decir, que el promedio final, eliminando estos dos valores, 60 y 66, el promedio final ya de los datos ya no es 25, sino 23. Veamos otro ejemplo. Si el promedio de las notas de 20 estudiantes es 12, no sé cuánto por ahora el promedio de estos 20 estudiantes es 12. Y el promedio de las notas de otros 30 estudiantes es 16. ¿Cuál sería el promedio total de las notas? Entonces, este es otro escenario, ¿no? Si el promedio de las notas de 20 estudiantes es 12 y el promedio de las notas de estos 30 estudiantes es 16, ¿cuál sería el promedio final de las notas? Entonces tengo aquí dos grupos, ¿sí? Un grupo que tiene en promedio 12, que son 20, y otro grupo que tiene en promedio de calificación 16, son 30. Entonces me dice cuál sería el promedio de total de las notas. Entonces sería lo siguiente. El promedio sería la cantidad de estudiantes que tienen 12 más la cantidad de estudiantes que tienen 16, dividido para la suma de las cantidades, que en sí es el concepto de promedio, es decir, dividir para la cantidad total de la muestra. En este caso tengo 20 estudiantes que tienen 12 en promedio y tengo 30 estudiantes que tienen en promedio 16. ¿Ok? Desconozco en detalle cada uno de las calificaciones de los 20 estudiantes, solo sé que el promedio de estos 20 estudiantes es 12. Entonces, este tipo de ejercicio es tipo examen. Mucho ojo. Entonces, lo que tengo que sacar aquí es el promedio, ¿no? De los 20 estudiantes tienen en promedio 12 y 30 estudiantes tienen en promedio 16, dividido para el total de la muestra, es decir, son 50 estudiantes. Entonces, ahora se suma las dos sumas juntas para obtener la suma total de la nota de todos los estudiantes. Es decir, 20 por 12, 240 y 30 por 16, 480, dividido para 50. Entonces, finalmente, para encontrar el promedio total, divide la suma total de las notas, que sería 720 para el número total de estudiantes, que serían 20 más 30, 50. Resultando que el promedio final o total de las notas es 14.4. ¿Sí? 720 para 50, es decir, si simplifico este 0, me queda 72 para 5, 14.4. El promedio final sería 14.4 de los 50 estudiantes considerados.
de los 50 estudiantes considerados. ¿Sí? Como les decía, ¿no? Yo desconozco en detalle cuánto o cuál fue la calificación de cada uno de estos 20 estudiantes. Solo sé que el promedio de estos 20 es 12. Desconozco en detalle cuánto fue la calificación puntual de estos 30 estudiantes. Solo sé que el promedio es 16. Lo que me pide es cuál sería el promedio total de las notas. Entonces, 20 por 12 más 30 por 16 dividido por el total de estudiantes, guardando el concepto de la fórmula de promedio, ¿sí? O técnicamente conocido como medio. Veamos otro ejemplo. Hay 30 estudiantes en el octavo grado. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en matemáticas se tabulan a continuación. Calcula la calificación media. ¿Cuál sería esta calificación media? Es muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Entonces tengo la calificación y cuántos estudiantes, más bien aquí, tengo que han obtenido 100. Aquí hay dos estudiantes, es decir, su frecuencia. El número de estudiantes, que es la frecuencia F, es decir, dos estudiantes tuvieron 100, 7 estudiantes tuvieron 95, 10 estudiantes tuvieron 88, 6 76 y 5 estudiantes tuvieron 69. ¿Cuánto es el total de estudiantes? 30. Es decir, la frecuencia para cada una de las calificaciones está de esta manera. La frecuencia es 30 estudiantes. Entonces, aquí más bien me da la calificación puntual de cada uno de los estudiantes. En este caso, dos estudiantes han obtenido 100 y así sucesivamente. Lo que me pide ahora es la calificación media de estos estudiantes, de los 30 estudiantes. Entonces, tengo aquí la fórmula, ¿no? La media o promedio es la sumatoria de x y por su frecuencia dividido para la total de la frecuencia, que sería el total de estudiantes, que en este caso serían 30. Entonces, x1, la calificación es x, este sería x1, x2, x3, x4 y x5. Aquí sería f1, f2, f3, f4 y f5. Entonces, la sumatoria de cada x por su frecuencia sería x1 por f1, sería 100 por 2, 200. x2, ¿cuánto es su frecuencia? f2, 7, 95 por 7, 665. Este x por 10, 76 por 6 y 69 por 5. ¿No? x5, f5 me da 345. Es decir, ya tengo el numerador. El denominador sería la frecuencia total, que sería 30. Veamos. Aquí está, ¿no? Sumatoria del numerador, xy por fj, me da 2546. Y la sumatoria de la frecuencia, que va a ser el denominador, sería todas las frecuencias. 2 más 7 más 10 más 6 más 5 resulta en 30. Entonces ya tengo, ¿no? Numerador y denominador. Entonces el promedio o la calificación media sería 2546 para 30. Resultando que la calificación media de estos 30 estudiantes es 84.87. ¿Sí? 84.87, que es una nota aceptable, mayor a 70. ¿Sí? Si queremos ser más exigentes, mayor a 80. Es decir, hay un buen aprendizaje en la materia de matemáticas. Aquí están las referencias. Y bueno, quiero agradecerte por ver el video. Suscríbete, por favor, para tener presentaciones con mucho valor, ¿no? Y motivarme para seguir haciendo esto de aquí. Te agradezco mucho y gracias.